A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente que nos sigue semana a semana a decir las cosas como son. Con Clever Herrera, César Ulloa y su servidor Patricio Oro, en esta oportunidad analizaremos la condición de la educación superior en el Ecuador. Acaba de reformarse la Ley Orgánica de Educación Superior y trataremos sobre estos aspectos. Bienvenidos Clever, bienvenidos César. Gracias a la audiencia por estar una vez más con nosotros. La travesía inicia entre el año 2008 y 2009, cuando el Consejo Nacional de Evaluación, el extinto CONEA, estaba presidido por Arturo Villavicencio y entrega a la Asamblea una serie de insumos en donde él prácticamente llega a la conclusión que la educación superior del Ecuador estaba en un estado catastrófico, sobre la base de la evaluación de 4 indicadores que tenían que ver con la docencia, la investigación, la infraestructura y el cumplimiento de todo lo que significa requisitos de carácter administrativo y de carácter también técnico-tecnológico. Ese podría ser como un primer elemento de análisis, es decir, es una discusión que viene ya 9 años y que además, luego de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior, puso en evidencia una serie de debilidades, pero también una serie de arbitrariedades que las iremos explicando. Pero este informe que lo emite Arturo Villavicencio desde el CONEA es aprovechado por el gobierno de la Revolución Ciudadana para establecer una serie de regulaciones en el orden jurídico y en el orden académico y establecer una universidad de acuerdo a las necesidades políticas y a las visiones políticas del proyecto de la Revolución Ciudadana. No debemos olvidarnos los cambios que se tradujeron inmediatamente y que han tenido efecto hasta ahora, que lo seguiremos viendo más adelante. Es importante decir que el problema de la educación superior en el país no solamente está considerado desde el año 2009. Nosotros debemos recordar las palabras atribuidas al expresidente Osvaldo Hurtado, cuando con suma preocupación y suma verdad dijo que el país va hacia donde va la universidad. Y en esa época el país estaba con serios problemas, lo que quiso decir también que la universidad y la educación superior estaba con serios problemas. Sí, pero lo que habría que enfatizar es que si bien la universidad pasaba por un estado catastrófico, sin embargo, no habían estudios lo suficientemente rigurosos que determinen la situación de la educación superior en el Ecuador. Y creo que una de las cosas que sucedieron durante este periodo es precisamente la identificación de una serie de universidades digamos que se les denominó como universidades de garage y que luego ya se autodenominaron así también desde lo peyorativo, queriendo convertirlo en positivo para la defensa, que no cumplían con estándares. Pero ahí yo quisiera más bien enfocar el debate en 2 cosas. La primera, que prácticamente la norma o todo lo que cubre la planificación en diseño de política pública en el Estado es el buen vivir. Y lo que se trató es que bajo este criterio de sistema de comunicación, sistema de educación, sistema judicial, que el sistema universitario también esté prácticamente de la mano con el buen vivir. Y sobre la base de ese criterio se trató de imponer un modelo universitario que tenía una fuerte carga ideológica más que una fuerte carga sobre la base de satisfacer necesidades concretas. Pero también tenía una fuerte carga de una copia a la universidad norteamericana más que a la europea. El simple hecho de haber exigido que los académicos tengan un título de 4º nivel, PhDs, en el Ecuador realmente generó
una situación especial, mucha gente dedicó a hacer ese esfuerzo y es importante decir, nosotros estamos tratando este tema porque quienes hacemos el PAN, y por respeto a la gran audiencia yo lo expreso, quienes hacemos el PAN estamos vinculados directamente con la universidad y con la academia. Los tres somos doctores, PhDs, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, precisamente en Ciencias Sociales, y lo digo con mucho orgullo porque el doctorado que nosotros realizamos fue un doctorado de excelencia, pero de allí a que se generalice la opción para las universidades a que den doctorado hay una distancia enorme. Yo quisiera puntualizar algo más. El diseño creado por la Revolución Ciudadana no solamente estuvo apuntado al buen vivir. Ese quizá fue el paraguas más grande atrás de todo lo que se hizo en el gobierno durante los 10 años. Me parece que el diseño institucional, en el caso de las universidades, estuvo apuntado a dos hechos. Primero, a convertirlas en sostén de lo que se podría denominar economía de acumulación basada en el conocimiento. Y el segundo hecho es efectivamente a propugnar un control extremadamente complejo en la universidad pública, que terminó por ahogarla y darle un respiro y un crecimiento, digamos, cuantitativo a las universidades privadas. Pero ¿sabes cuál fue una gravedad? Que la hiperespecialización de la universidad hizo que se debilite las universidades públicas en el sentido de crear 4 grandes universidades hiperespecializadas, como es la Universidad de la Educación, la Universidad de las Artes, Iquian y Yachay. Yachay es un fracaso total. Justamente entonces, eso. ¿qué hicieron? Debilitaron, por ejemplo, facultades de filosofía donde se daba pedagogía. Debilitaron la infraestructura técnica tecnológica que podía ir mejorando. Debilitaron el concepto bajo criterios de libertad y bajo criterios de vanguardia de las facultades de artes y le sacaron a estos espacios aparte, un modelo aislacionista. A eso me refiero cuando digo que se crearon modelos para sostener esa economía de acumulación basada en el conocimiento. O sea, digamos que como idea la propuesta de crear esas universidades estaba bien concebida, pero ya en los hechos prácticos se convirtieron en mini guetos académicos, que los resultados han ido evidenciándose en este proceso. ¿No es cierto? Y además que esos proyectos emblemáticos del Summa Causai, que están profundamente vinculados con la Revolución Ciudadana, están salpicados por la corrupción y ese fue el principal ingrediente del gran fracaso de Yachay especialmente. Una universidad copiada también, repito, del modelo norteamericano. No hay nada que hacer, que debía estar vinculada con campos del conocimiento y con ciudades del conocimiento, como suceden en los Estados Unidos, pero desgraciadamente la corrupción, la forma de ver cómo extraer utilidad económica ilegalmente dio el fracaso que hoy el pueblo ecuatoriano y el mundo conoce. Pero la fórmula de hiperespecializar los saberes también iba de la mano con un falso criterio de titulocracia. Es decir, se pone en jaque al sistema público y también al privado con la finalidad de que exista cuantitativamente un montón de PhDs, pero bajo el criterio de cumplir ciertos porcentajes en donde cuando se divorcia, por ejemplo, la docencia de la investigación y el campo profesional, lo que hacemos es un sistema aislacionista, es decir, se comienza a categorizar a los docentes, o es docente puro, o es investigador puro, o es docente más investigador, o es docente, o sea, eso no contribuye porque finalmente el profesional o el egresado de la universidad que cumple un ámbito profesional tiene que tener como una mirada integral más humanista, ¿no? Pero además se sataniza a la universidad pública. En los últimos 10 años la universidad pública no solamente que decreció en el número de estudiantes que ingresaron, eso está en el informe diagnóstico que hace el CEACES previo a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, sino que efectivamente los profesores que están dando cátedra ahí son sometidos a llenar una serie de informes, matrices, reduciéndoles el tiempo para preparar la cátedra y para mejorar los procesos de investigación. Y esto a la par va con procesos de admisión que complicaron el ingreso sobre todo a los estudiantes que provenían de los sectores o de los estratos más, digamos, estratos económicos más bajos.
dentro de este afán de querer mejorar la educación superior como dé lugar, se comete un error, y un error bastante serio. Se contrata el programa Prometeo. El programa Prometeo, que costó millones de dólares también al Ecuador, fue un fracaso, porque los Prometeos llegaron profesores extranjeros con contratos de 1 año, con salarios bastante buenos, pero en realidad no aportaron nada para la universidad ecuatoriana y menos para la investigación. Ahora, fíjate una cosa, que esta hiperespecialización lo que buscaba es la muerte de nuestros viejos sabios y traer los viejos sabios de otro lugar, que es una cosa bastante contradictoria. Muchas universidades hasta ahora están desmanteladas, no solo porque los profesores, que de alguna forma eran la cara representativa de la universidad, tuvieron que irse, otros se acogieron a la jubilación, pero fueron sustituidos por una serie de profesores que además tampoco es que eran dentro de sus hojas de vida profesores extraordinarios de los países de origen de donde venían. Entonces yo creo que una deuda que está pendiente para transparentar cómo fue las reformas del sistema de educación superior es precisamente los recursos que se emitieron en los Prometeos, cuánto de investigación más desarrollo más innovación se hizo, y además hasta qué punto de vista estos aportes de los Prometeos finalmente sostuvieron los procesos académicos, ¿no? Pero también es importante decir que no solamente la educación superior va a ser mejorada con una calidad de profesorado, pero debe venir la infraestructura y los prerequisitos de los estudiantes también deben estar al nivel. Yo conocí a una estudiante en una especialidad de posgraduación que se quejaba amargamente. Ella fue a estudiar en la Universidad San Francisco, pero venía de una provincia pequeñita. Entonces los chicos de la San Francisco hablaban 2 y 3 idiomas, mientras ella apenas hablaba el quichua, obviamente muy bien, su lengua nativa, pero no tenía un buen español, un buen castellano. Entonces la infraestructura debe sustentarse en la educación primaria y en la educación media para poder llegar a la universidad por lo menos en la igualdad de condiciones todos los estudiantes. Entonces así mejorará también el nivel de nuestra universidad. Pero también hubo un dominio generalizado, absoluto, de los organismos que controlan y dirigen la educación superior. Por ejemplo, en el CEACES, 3 delegados del Ejecutivo, ¿no es cierto? Claro. Concursos poco transparentes, digamos, para seleccionar a los integrantes de ese consejo. Y además, luego, entre el CEACES, entre el CES y la CENESID, se chocaban funciones. O sea, no hubo un plan debidamente estructurado para que se saque mayor provecho a toda la estructura creada por el gobierno de la Revolución Ciudadana con el ánimo supuesto de apuntalar el sistema educativo superior. Ahora, de lo que tú dices no debemos olvidar, por ejemplo, que quien presidía la CENACID también presidía el Consejo de Educación Superior, y este es el caso del señor Ramírez. Y claro, ahora además que está operando desde el anonimato, porque además nunca responde a lo que pasó por Yacha y nunca ha dado respuestas a lo que ha pasado en el sistema de educación superior. Habría que decir que el proceso de educación en el Ecuador fue mirado con mucha observación en el mundo, porque se quiso dar saltos bastante fuertes, con mucha intensidad. Pero al final el saldo nos determina que quien sabe detrás de las buenas intenciones, la contaminación ideológica, la hiperespecialización y lo que significa también crear ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría, les fue mal. Y quiero explicar solo rápidamente esto. Cuando se da el famoso examen de ingreso a las universidades, los estudiantes no solo que pueden acceder al cupo por el puntaje, sino que se clasifica a los estudiantes por el puntaje que obtuvieron. Es así que a determinadas carreras se accede con un alto puntaje y hay otras carreras que no te piden prácticamente ni siquiera la mitad del puntaje. Esto es un error porque nosotros no podemos equiparar en temas de vocación, de conocimientos, a quien legítimamente aspira a estudiar una carrera de medicina como quien aspira a estudiar una carrera de derecho o quien aspira a estudiar una carrera de artes. Es decir, en vez de hacer exámenes
bajo el criterio vocacional de los estudiantes en determinada disciplina, a todos se les puso en el mismo costal. Es un tema complicadísimo. Y error que fue reconocido por el propio director de la CENACID. Dijo que ese tipo de ingreso era precisamente a las élites el que favorecía. Claro, es quien viene con estudios secundarios en los colegios de Quito o en colegios de bachillerato internacional o del extranjero mismo. Desde luego que va a haber una enorme diferencia y ellos son precisamente los que se ubican a la cabeza y llegan a alcanzar los puntajes de alto rendimiento que da becas del Estado. Entonces, esa ley y ese procedimiento para evaluar el ingreso a las universidades fue hecho para las élites. Pero con un reconocimiento tardío y que no dio soluciones a los problemas de los estudiantes que fueron año tras año acumulándose sin la posibilidad de poder ingresar a la educación superior. Ahora se trata de resolver ese problema causado dándole un rango de educación de tercer nivel a las carreras técnicas y tecnológicas. Me parece que eso es importante, pero todavía hay un cúmulo de estudiantes, cientos, varios miles de estudiantes que no han logrado ingresar a las universidades durante años y que es un problema que debe resolverse ya. El problema de evaluación también es serio. Hay la evaluación externa y la evaluación interna, pero es el Consejo de Educación Superior el que determinará qué universidades pueden dar cursos de posgraduación, maestrías y doctorados. En eso también hay una situación muy difícil que podría, digo yo, decaer el sistema educativo superior, porque las universidades de garage de alguna manera también van a empezar a dar posgrados y doctorados. Entonces, eso no es lo que busca la educación en el Ecuador. Creo que el Ecuador remó contracorriente de la famosa reforma de Córdoba, y nosotros no debemos olvidarnos de algunos principios que fueron defendidos y auspiciados por quien creía que la academia era una suerte de intermediación entre el Estado y la sociedad. Es decir, la universidad durante estos años ha perdido su vinculación con la sociedad. Pero claro, dentro de los criterios de la reforma de Córdoba está, por ejemplo, la autonomía universitaria, está el cogobierno, está la independencia económica, está la elección de las principales autoridades. Fíjense en qué grave fue la reforma que se hizo a la ley anterior con la actual, que además ahora entra otra reforma, en el sentido de que los rectores designan a quienes van a ser los titulares de las facultades en el caso de las universidades públicas, cuando ese criterio antes era por elección, por una suerte de colegio electoral en donde estaba comprometido el voto de los estudiantes, de los docentes, de los empleados y los trabajadores. Es decir, se debilitó en el sistema público todo el criterio de democracia, todo el criterio de la libertad de competencia. Entonces terminan también las universidades públicas que dependen del presupuesto del Estado controlados por los órganos de educación superior, por el CES, por el SACES y por la CENACID. O sea, la autonomía de alguna manera pierde rigor. Es que uno de los elementos con los que se pretendió satanizar a la educación pública era precisamente eso, que habían altos índices de politización producto de las posibilidades de cogobierno, de un manejo más participativo de los profesores, de los estudiantes, de los trabajadores. Y efectivamente con el pasar de los años se fue evidenciando que no se permitió que haya voces divergentes al interior tampoco de las universidades públicas y fue apareciendo la voz única del movimiento de gobierno posesionándose en espacios de dirección y de manejo estudiantil. Todos estos problemas que estamos analizando no le ubican a la Universidad Ecuatoriana en ninguno de los rankings de Latinoamérica y menos del mundo. La mejor universidad, la ubicación de la mejor universidad es de la Universidad de San Francisco de Quito, una universidad que no aparece en el ranking sudamericano, pero es la mejor ubicada del caso ecuatoriano. Claro, es que aquí también confluyen una serie de factores como fue el famoso biosocialismo político, como los criterios... Biosocialismo republicano. Los socialismos republicanos. E incluso de hablar de forma bastante afirmativa cuando se refiere al populismo bajo ciertas escuelas como el que fue el pensador predilecto de los Kirchner, Laclau. Entonces, claro, acá se confundió la reforma universitaria con un proyecto altamente ideologizado que se le puso como membrete del buen vivir
y que contradictoriamente esos ejes transversales del buen vivir tenían que estar en todo proyecto de investigación universitaria. Había cosas que es imposible de poner en los proyectos. Entonces fíjense en que cuando uno está en el diseño o en una propuesta de corte investigativo, sea básica o sea de otras características, muchas de las cosas que se refleja como requisitos no se puede cumplir. O sea, ¿cómo se le puede ideologizar a un proceso de método científico sobre la base simplemente de cumplir con lo que el gobierno de turno administrando el Estado decide? El 15 de mayo se aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior en el Ecuador. Y es preocupante también que nadie ha topado el tema todavía de hacer el análisis, de poner en la polémica. Es decir, los medios cubren otras cosas, ¿no? La boda del príncipe de Inglaterra, pero la ley de educación o las reformas a la ley, que es tan importante, no ha sido cubierta, no ha sido tomado con la seriedad del caso, no solamente por la comunidad educativa, sino por la sociedad en general, y eso es preocupante. No nos importa lo que sucede en la educación superior en el país. Digamos que un sector de los docentes, de los gremios estudiantiles, han empezado a hacer escuchar su voz. De hecho, el viernes anterior hubo una marcha de varios gremios estudiantiles que llegaron a hacer escuchar su propuesta al Palacio Presidencial. Pero más allá de eso, me parece importante destacar que las reformas no tienen que ver solamente con el ámbito académico. Evidentemente, atrás de esto hay una visión política de quienes manejan la educación superior, y debemos tener claro cuáles son los objetivos a los que están apuntando en este momento. Sí, en gran medida se viene tratando de superar lo impuesto, lo establecido por el correísmo, pero tampoco es que todo lo que se está implementando en este momento tiene por finalidad recuperar los espacios de cogobierno, de participación en su totalidad, como lo que había antes. Y no es que quiero decir que lo que antes había era mejor, pero es necesario equilibrar las propuestas que se van estableciendo en este momento. Ahora, indudablemente la educación llegó a un estado catastrófico, eso nadie puede negar. Nadie. O sea, cuando Arturo Villavicencio presenta su informe, nosotros vemos universidades completamente desmanteladas. En muchos de los casos, las famosas llamadas Universidad de Garay eran simplemente empresas que buscaban maximizar la rentabilidad con unos niveles de calidad bastante insuficientes, bajos. Yo creo que eso no se puede desconocer. Pero a mí me parece que el riesgo de la hiperespecialización sobre la base de la fundación de estas 4 universidades dejó un elemento que desde la reforma de Córdoba y en el mundo se aprecia mucho, como es formar estudiantes universitarios de corte humanista. Es decir, queda por fuera el contacto del estudiante en su contribución a la sociedad, la forma crítica como un profesional puede encarar una serie de cosas. Y lo más grave, que la hiperespecialización viene sobre la lógica de una burocracia racional. Es decir, lo que tú dijiste, Clever, es clave. Los docentes están abocados a llenar una serie de matrices que en muchos de los casos tenían una fecha de obsolescencia bastante temprana, porque la SENA sí te pedía llenar una matriz distinta a la matriz que llenaste la semana anterior, como una lógica de tener al profesor entretenido en cosas insubsistentes más que en cosas importantes. De esta manera, con Clever Herrera, César Ulloa y su servidor Patricio Aro, analizando el tema de la educación superior en el Ecuador, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.